van a restaurar. Y entonces de eso vamos a hablar. Marcar la diferencia en medio de una generación maligna. De este tema vamos a hablar en esta hora de la tarde. Marcar la diferencia en medio de una generación maligna. Y claramente, y está todo claro, hoy en día se ha multiplicado la maldad. Hoy en día acá en otros lados, en otros departamentos, en otros municipios, tanta maldad. Te han secuestrar a tal persona, te a tal persona. Como verdaderos cristianos, como hasta quien dijo un día que Jesús sopan para que hazle mal, y como verdaderos hijos de Dios, entonces lo que rajawashik kaban para que hazle mal es marcar la diferencia en medio de una generación maligna. Porque hoy en día tanta maldad en los municipios, en los cantones, en los parajes, en los departamentos, en toda Guatemala, en todo el mundo entero. Pero como nosotros ya van a transformar, Dios hazle mal, entonces la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, tenemos que marcar la diferencia en medio de una generación maligna. Hay unos creyentes en antes que marcaron la diferencia en esa generación. Creyentes que marcaron la diferencia en su generación. Hay unos ejemplos que encontramos aquí en la Biblia, unos ejemplos de que la Biblia en donde verdaderos creyentes, los primeros creyentes que se comunican marcar la diferencia. Pero ¿cómo? Hay unos ejemplos. Y ahorita lo vamos a ver conforme la Biblia, conforme la palabra de Dios. Y quizás creo que no voy a poder. Voy a seguir tomando una cerveza, voy a seguir fornicando, voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Pero natajan pechawech. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el final? Y estás asistiendo en una iglesia y eres una directiva de jóvenes en una iglesia y eres uno de los consejeros de la iglesia. Porque muchos hoy en día están practicando tantas cosas, o estamos practicando tantas cosas, siendo de que ocolique en una iglesia. Pero escuche esto, a Dios no le agrada. Por eso lo que Dios quiere para que hazle mal, lo que Dios quiere de nosotros como somos sus hijos, somos sus creaciones. Fuimos bautizados, rescatados del infierno, rescatados del lago de fuego. Entonces lo que Dios quiere de ti, de mí, es marcar la diferencia en medio de una generación maligna. Pero cuando cuando concan terminar, capecan el fin del mundo, cuando transformar, entonces quizás ya no es necesario de marcar la diferencia en medio de una generación maligna, porque en el cielo no hay maldad, en el cielo no va a haber pecado, en el cielo no va a haber robo, en el cielo no va a haber secuestro, en el cielo no va a haber
fornicación, en el cielo no va a haber hechicería, en el cielo no va a haber brujerías. Por eso, que estas palabras, perdónenme, quizás con ofender, pero es una verdad, es una gran verdad de que en el cielo no va a entrar basura, porque el cielo no es un basurero. En el cielo un coctaj basura de que más cupatanij. ¿Cómo puede ser de que atkakol hashtag si no te sirve para nada? ¿Cómo puede ser de que atka utkawil hashtag kololej si más cupatanij chahue? Ahora si es algo, alguna cosa que te sirve, entonces ahí sí puedes guardarlo. Buscar un lugar adecuado. Pero si no te sirve para nada, entonces así es en el cielo. En el cielo no va a entrar basura. El cielo no es un basurero. Por eso Dios está en este momento. Hijos míos, marquen la diferencia en medio de una generación maligna. Cuando termina todo, ya nadie nos va a obligar, o ya nadie nos va a decir de que es necesario, de que tenemos que marcar la diferencia en medio de una generación maligna, porque en el cielo no hay maldad, no va a haber maldad. Veamos unos creyentes que marcaron la diferencia en su generación. Y ¿por qué primeros creyentes, nuestros antepasados, los primeros creyentes, marcar una diferencia? ¿Y qué quiere decir marcar una diferencia en medio de una generación maligna? Eso quiere decir de que antes éramos perdidos en los pecados, éramos fornicarios, éramos personas que practicábamos el adulterio, eran personas ex brujos, éramos personas que robábamos. Pero un día Jesús cambió tu vida. Entonces lo que quiere Dios, el mensaje que nos trae Dios en esta hora de la tarde, lo que quiere Dios de que el enemigo con ofrecer, pero siempre hay que decir un no, porque es pasado y pasó. Y eso es lo que Dios querrá, estar firmes, fiel con Cristo Jesús. Cristo fiel te quiero ser. Saber quiere Dios de que Dios te va a ayudar a serle fiel. Por eso, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, tenemos que marcar la diferencia en medio de una generación maligna. El primer creyente que marcó la diferencia en su generación lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 22. Veamos qué dice. Génesis capítulo 5 versículo 22. El primer creyente que marcó la diferencia en su generación. Dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años fueron todos los días de Enoc. Y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios.
El primer creyente que encuentro en la Biblia que marcó la diferencia en su generación es Enoc. Marcó la diferencia en su generación. ¿Y cuál era esa diferencia que marcó? Quizás cabijas honri Enoc. Le haré yo marcar una diferencia. Le haré de que van para de más y van leer la palabra de Dios. Cubrirte que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces eso quiere decir de que Enoc nashkamtah fue arrebatado, fue raptado. Wow. Se balaje alikri utajajeri con sucedero para que casle mal. Pero has cheoko kamikruk yabilal. Has cheoko kamikruk oshom. Has cheoko kamikruk ashkolil. Has cheoko kamik patak accidente. Muchos que kamiken accidente. Muchos que kamikruk yabilal. Muchos que kruk ashkikamik. Pero ¿por qué? Porque no marcar una diferencia en medio de una generación maligna en estos últimos tiempos. Enoc, y aquí está la base, y aquí está la clave, y aquí está la diferencia de que Enoc yo marcar. ¿Cuál es la diferencia de que Enoc su amparo kaslemal se van a arrebatar? Nashatash kamsa shik. Nashata para un accidente shkamwe. Nashata rukia bilal shkamwe. Veamos qué dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ocurrir diferencia? ¿Qué ocurrir con Enoc para kaslemal de que le haréis con un marcar una diferencia? Y fue arrebatado. La diferencia que marcó Enoc porque caminó con Dios. Caminó con Dios. Esa es la diferencia que marcó Enoc en su generación. Quizás en ese entonces, porque no Nahunam Taruk le kamik ya kata iglesias, kata cultos, kata predicaciones cada día. Cada actividades, cada cultos, cada en otros lados, cada en diferentes lados, en diferentes lugares de los municipios, de los cantones. Pero yo me imagino que en ese entonces quizás nequita recojonela. Pero Enoc logró marcar una diferencia en su generación. Porque él caminó con Dios. Escogí fiel de Dios. Dios de día de noche. Yo adorar a Dios. Yo ni más rech de Dios. Yo ni más de Dios. Yo vivir en santidad. Yo vanó la voluntad de Dios. Escogí de Dios. Por eso fue arrebatado. Fue raptado. Y escuché, kamruk ya bilal, kamruk ashkolil, kampa con accidente, kash, porque somos grandes pecadores. Somos pecadores, pero pecadores de los días de veras. Nashaktu bishika anuk. Hasta en kakokta kimchpam. Ya tacha wech la achata no juarre. No. La achata abentalishak. No na intah. Pero has escuché embarazada, saber. La achata la chit, no. Pero has takin kuyarrajil, saber. Chare carrar la quinchaber. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿De qué forma rica de que marcaron la diferencia? ¿Cómo puede ser que marcaron la diferencia si somos de esa clase de persona? ¿Cómo puede ser de que Dios va a arrebatar? ¿Cómo puede ser de que Dios va a raptar si somos de esa clase de persona? Enoc, nashatash kamik, nashatash kamsashik,
la para un accidente, sino que la palabra de Dios cubrir porque le llevó Dios. Fue raptado, fue transformado. Y esa es la primera diferencia que logró marcar Enoc en su generación. Dios. Pero que ya mensajes que han predicado y cómo lograr marcar una diferencia en medio de esta generación maligna si somos de esa clase de persona. ¿Cómo lograr marcar una diferencia? Han predicado y ya empezamos a chatear. Quizás algunos tienen razones, porque muchos, perdónenme por esta expresión, perdónenme, quizás quieran ofender a los predicadores de la palabra de Dios, que me han disculpar, perdónenme hermanos, pero esta es una gran verdad. Quizás muchos tienen la razón, ya no tienen ganas de escuchar palabra de Dios, no tienen ganas de oír palabra de Dios, porque muchos hoy en día a la hora que el predicador empieza a predicar, que esto que hace solo habla de bendición, solo habla de prosperidad. Y si uno está viviendo en pecado, quizás muchos tienen razones hoy, porque muchos pastores solo hablan de bendición, de prosperidad. Entonces tenemos un deber. A todos los predicadores, por favor, perdónenme, pero canaba junto a la sabbaronojel lubeel. A la sabbaronojel la verdad. Porque a muchos están necesitados salir en las garras del pecado. Muchos están necesitados salir del pecado, salir de la brujería, de la idolatría, de la brujería, de la borrachería, de la fornicación. Muchos están necesitados, muchos ya no encuentran salida. Tal persona, pero ¿por qué? Tal persona, pero si coquica la profundidad de cómo fue, cómo inició, por qué los dejaron. Quizás porque la señorita Nakarata cuya la prueba de amor. Porque muchos hoy en día son así. Somos de esa clase de persona. Si nakawakta, entonces kikamsahwi. Si nakawakta, entonces ¿quién trae una cerveza? ¿Y quién más nos viene a decir? Hachin ricapena chubishik chkech. Catá pastores predicando en muchos lugares, catá predicadores, pero la mayoría solo hablan de prosperidad, de bendición, de otras cosas. Pero los más importantes, lo que riquitahui en esta generación, en estos últimos tiempos, hachintari biengo alaxach kawach. Pero pastores, predicadores, pónganse las pilas, porque algún día vamos a entregar cuenta. Tú y yo vamos a entregar cuenta. Y esto no es chiste, esto no lo estoy inventando. La palabra de Dios no es de que todos jopana ante el tribunal de Cristo Jesús y a entregar cuenta. Si ya van a predicar la palabra de Dios y ya lo que está escrito en la palabra de Dios, porque este libro también será testigos. Este libro será testigo
testigo chiquir, la escalaxaj o shashkashikib. Pero perdónenme, porque Dios está en cubir chuech, está en alaxaj chunuach a través de su palabra. Entonces, inkin alaxaj. Veamos otro creyente que marcó la diferencia en su generación. Con esto voy a terminar, porque ya me queda 6 minutos. Otro creyente que marcó la diferencia en su generación, Job fue un hombre perfecto, recto. Veamos qué dice Job capítulo 1, versículo 1. Y con esto vamos a terminar nuestro sermón. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuáles son esas diferencias que logró marcar Job en su generación? Marcar esta diferencia, marcar esa diferencia en su generación. ¿Cuáles son esas diferencias que marcar Job? Número 1, fue un hombre perfecto. Y eso es lo que exactamente quiere Dios de ti, de mí. Quiere un hombre perfecto, quiere una mujer perfecta. Fue un hombre perfecto y recto. La primera diferencia que logró marcar Job fue un hombre perfecto, fue un hombre recto, fue un hombre temeroso de Dios y fue un hombre apartado del mal. Y marcó la diferencia en medio de su generación. Hombre perfecto, hombre recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. 4 diferencias que logró marcar Job en su generación. Era un hombre perfecto, era un hombre recto y era hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso es lo que quiere Dios. Arere karahri Dios chahue, arere karahri Dios chuechin, arela karahri Dios en estos últimos días, arela karahri Dios en esta generación maligna. Arela karahri Dios chkech, athunachi athunishok at perfecto delante de la presencia de Dios. Atrunachi, atrunishok, at recto delante de la presencia de Dios. Porque es alguien que en recto y en mayo ya traes nombre no, a eso no, narreta la cubrir Dios. No importa que vaya que va a nombre, pero le que carar Dios chawech, reacasle más suk delante de su presencia. Reacasle más uts. Chochru presencia de Dios, a eso se refiere Dios. Arregla carácter Dios, alejado del pecado, alejado de la brujería, de la hechicería, del robo, de las mentiras, del adulterio, de la fornicación. Arregla carácter Dios, que yo alejado de todo de eso. Y perfecto y recto delante de su presencia, hacer su voluntad, vivir en santidad, a eso se refiere Dios. Haré la cara de Dios que can vivir en santidad, que can vivir en santidad, cabanó lo que le carácter de Dios para que casle mal, cabanó la voluntad. Entonces haré la carácter de Dios que y hombres perfectos y que can marcar la diferencia en una generación maligna en estos últimos tiempos es ser un hombre perfecto, hombre recto y delante de la presencia de Dios. Si cumplir Dios ya no sigues haciendo pecados, está bien. Dios porque para muchos la mentira es normal. Para muchos la mentira no es malo. Y aquí que me encanta mentiras la para Biblia. ¿Dónde dice en tu Biblia?
Lo que yo he encontrado en mi Biblia, en Apocalipsis 21:8, dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es el lago de fuego. Tendrán su parte ahí todos los mentirosos. No solo los mentirosos, los cobardes, los incrédulos, los homosexuales. Entonces lo que hará Dios es su hazle mal delante de su presencia. Dios. Recto taba cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Y temor de Dios para que hace mal cuando el pecado, cuando ofrecer para caber noche, choca bajo un temor de Dios para que anima. Si capé el pecado, si capé la fornicación, ¿quieres fornicar conmigo? No. Capé el adulterio, ¿quieres adulterar conmigo? No. Capé la mentira, ¿quieres hacer una mentira? No. Capé el robo, ¿quieres hacer un robo? No. Y capé la brujería, ¿quieres hacer algo a esa tal persona que tiene dinero, que está bendecido? No. Entonces haré la cara de Dios para que casle mal. Tenemos que apartarnos del mal para poder marcar la diferencia. Tenemos que alejarnos, apartarnos de todo mal, de toda maldad. Y si marcar esta diferencia en esta generación maligna, verás un cambio en tu vida, en tu familia, verás un cambio en tu matrimonio y verás Cristo pronto viene. Y un día verás de que algún día vamos a estar con Cristo Jesús